Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Maximiliano Oncelli, soy jefe de Research de YOL Invertir Online y en esta ocasión les quiero contar cómo posicionarse para un portafolio pensando en inversiones desde Argentina. Como siempre remarco en estas charlas que intento dar contándole las alternativas de inversiones, antes de decidir una alternativa de inversión uno tiene que tener bien claro el panorama macroeconómico. Entonces empecemos charlando justamente el panorama macroeconómico, en este caso por el lado internacional. Tengamos presente que la actividad económica de Estados Unidos sigue en una etapa de ciclo expansivo económico. Esto lo venimos remarcando en distintos informes y distintas charlas que tratamos de brindar sobre las perspectivas macroeconómicas mundiales y de Argentina. En esta ocasión, el último dato del PBI, trimestre contra trimestre, anualizado fue del 6,5, un dato que está por encima del promedio histórico del 2,7 y siendo el cuarto trimestre consecutivo de crecimiento económico muy fuerte. Obviamente hay que exceptuar el rebote que hubo en el tercer trimestre del año pasado, que tiene que ver con la caída fuerte del trimestre anterior a raíz de las restricciones del COVID-19 que se habían dado en el 2020. Sin embargo, hay algunos pero, ¿no? Porque el dato, si bien es muy bueno, hay que tener presente que uno estuvo por debajo de las expectativas de los analistas que esperaban un 8,5%, y el segundo punto es que varios bancos internacionales ya están recortando las previsiones para el tercer trimestre. ¿Y esto qué se debe? Bueno, a la famosa variante Delta, ¿no? Una variante que venimos justamente remarcando que hay que monitorear porque esta variante surgió en India, se expandió a Europa y llegó ahora a un mes y medio a Estados Unidos. Y es una variante que, si bien originalmente generó un aumento muy fuerte de los casos, las muertes estaban en niveles muy bajos, de hecho mínimos desde el inicio de la pandemia. No obstante, los últimos datos, estos son datos de hasta el 19 de agosto, tuvieron una suba bastante importante que encendió la alarma a varios analistas y varios inversores que dicen cuidado a ver si justamente la variante Delta nos genera una vuelta atrás y con esa vuelta atrás se resiente el crecimiento económico. Lo positivo es que por ahora es verdad que subieron las cantidades de muertos, pero el sistema de salud está lejos de saturarse. Prácticamente más del 90% de las personas afectadas con esta variante Delta son gente y afectada gravemente, son gente que no se vacunó. En Estados Unidos hay todavía una gran parte de la población, prácticamente la mitad de la población que está sin vacunarse. Hay todo un problema con las antivacunas, pero hay que tener en cuenta que hay muchas políticas justamente para acelerar el tema de la vacunación en esta parte de la población que no está vacunada. También está el tema de la tercera dosis. Entonces, por ahora nosotros el riesgo de la variante Delta es un riesgo a monitorear, pero creemos que va a tener un impacto muy acotado en la actividad económica. Inflación de Estados Unidos. Bueno, la inflación de Estados Unidos que sorprendió hace más o menos en abril con una suba bastante fuerte, por el momento está empezando a marcar una tendencia de desaceleración. Justamente el dato de julio fue 0,5 mensual, por debajo del dato de junio y es uno de los datos más bajos de los últimos 4 meses. En el interanual sigue siendo alto, 5,3, sigue siendo uno de los datos más altos de los últimos 13 años, pero hay que tener en cuenta que los interanuales se están comparando con niveles de hace un año atrás que la inflación fue muy baja o deflación inclusive. Entonces, lo positivo del lado de la inflación es que está desacelerándose, es alta, pero la perspectiva es desaceleración y eso y es parte del argumento de la Fed de la transitoriedad de la misma. El famoso tapering de Estados Unidos, que es básicamente esto, es el desarme de la política monetaria, digamos, el desarme de la expansión monetaria que se inició con el COVID, con la crisis del COVID-19 allá por marzo del año pasado. O sea, Estados Unidos, o mejor dicho, la Reserva Federal de Estados Unidos, que se la conoce como la Fed, habían propiciado dos políticas cuando fue la crisis del coronavirus. Una fue bajar las tasas a mínimos históricos, 0,025, tasas más bajas inclusive que en la anterior crisis del 2008-2009, y hacer un programa de compras de activos de 120.000 millones mensuales. Justamente ese programa de compra de activos se está debatiendo si es momento de ponerle un fin. Por el momento nosotros tenemos las perspectivas de que no llegaría a su fin, básicamente por varias cosas. Una es que
lo que vimos anteriormente, ¿no? Una cierta desaceleración de la economía. No tendría sentido desarmar un programa que justamente nació para apuntar a la economía norteamericana en un momento donde la economía podría presentar un riesgo de desaceleración. Digo riesgo porque no está materializado. Y el segundo punto, y el más importante, es el empleo en Estados Unidos, digamos, porque si bien julio fue un mes de muy buena creación de empleo con 943.000 nuevos empleos y una baja de la tasa de desempleo, todavía se encuentra lejos de los niveles previo a la pandemia, que era de un desempleo del 3,5%, y se calcula que Estados Unidos necesita crear todavía entre 5 y 6 millones de nuevos empleos para recuperar los niveles previos allá a marzo del 2020, cuando se desató toda esta crisis. Entonces, no tendría sentido una Reserva Federal haciendo un desarme de su política monetaria cuando una de las patas importantes que mira la Fed, como es el empleo, todavía no volvió a los niveles anteriores a esta crisis. Y ahora saliendo un poquito del panorama internacional y yendo al punto de Argentina, ¿no? Porque recuerden, un portafolio en Argentina nos importa lo que pasa afuera, pero también nos importa mucho lo que pasa localmente. El sector externo ha sido uno de los puntos fuertes de este año de la economía argentina, ya que el Banco Central, a raíz de los precios de las materias primas altos, ha podido comprar hasta julio 7.170 millones de dólares. Es el nivel más alto de los últimos 9 años, digamos. Entonces, ese es un punto y el Banco Central pudo aumentar su reserva neta. Agosto ha mostrado una desaceleración a los números que venía haciendo de los meses anteriores, comprando hasta mitad de agosto 177 millones de dólares. Los últimos datos de agosto han aumentado un poco este número, digamos. Pero, digamos, el vaso medio vacío, uno podría decir, bueno, desaceleró, pero el vaso medio lleno es que estacionalmente, digamos, a agosto a noviembre, el Banco Central suele ser vendedor y por el momento el Banco Central no estaría vendiendo dólares al sector privado, mostrando que sigue el fortalecimiento de las reservas internacionales, sumado con la reciente llegada de los derechos especiales de giro, que es la moneda del FMI que distribuyó entre los diferentes países y que Argentina se hizo de 4.300, aproximadamente 4.300 millones de dólares, que también van a engrosar las reservas. Entonces, el lado externo es fuerte, se mantiene fuerte. Hay que tener en cuenta que los siguientes meses suelen ser meses difíciles en lo que es compra de dólares, pero por ahora agosto es bueno. Tipo de cambio, ¿no? La variable, diría, clave de Argentina, ¿no? Digamos, la variable que todos lo vemos, en los diarios salen. Bueno, por el lado del tipo de cambio oficial, que es el que controla directamente el Banco Central, sigue con un tipo de cambio creciendo un 1% mensual, una desaceleración muy fuerte a lo que era la suba del tipo de cambio a principio de año, que lo hacía prácticamente un 4% mensual, actualmente está un 1%, anualizado es 13%, tipo de cambio oficial sigue estando bajo y la verdad que la perspectiva es que se mantengan bajo, inclusive podría estar hasta después de las elecciones, ya que como dijimos anteriormente, la posición del Banco Central de compra de divisas es fuerte. El tipo de cambio no se ha apreciado, más allá que tuvo una apreciación, no ha sido una apreciación fuerte, sigue manteniéndose en niveles altos para el tipo de cambio oficial. Entonces, uno no debería esperar una suba fuerte del tipo de cambio oficial. El tipo de cambio financiero, que es el tipo de cambio que uno puede adquirir a través del MEP o el contado con liquidación, tuvo una suba fuerte entre marzo y julio del 16%, no obstante en el último mes, en lo que va a agosto, viene desacelerando, inclusive ya, digamos, estos son datos hasta el 19 de agosto, pero los últimos días ha mostrado una caída de los tipos de cambio financieros MEP y CCL. Parte tiene que ver con las regulaciones recientes del Banco Central, que sacó un poco de demanda, pero en la realidad, y esto hay que ser consciente, que el tipo de cambio real con el financiero está en los niveles más altos históricos. Hay que irse al 2002 para encontrar un tipo de cambio real, bilateral con Estados Unidos de estos niveles. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando hay subas fuertes del tipo de cambio, muchas veces se acomoda, pero luego viene un periodo de amesetamiento por esto que les digo de que el tipo de cambio real está en niveles altos. Y por último, digamos, para ir cerrando los dos últimos temas macroeconómicos de Argentina, emisión monetaria. Este sí es un riesgo, digamos, hasta ahora veníamos muy positivos, digamos. Este sí es un riesgo a monitorear, digamos, así como hablamos riesgos internacionales, hay que hablar de riesgo argentino, porque digamos, el Banco Central ha tenido, digamos, en los últimos 2 meses una emisión fuerte de financiamiento para con el Tesoro, digamos, en lo que va de agosto financió por 200.000 millones de dólares y en el año lleva 710.000 millones
perdón, 200 mil millones de pesos y 710 mil millones de pesos, lejos de los niveles del año pasado, que obviamente fueron excepcionales y tenía que ver con todo lo que es la crisis del COVID y los programas de estímulo fiscales, pero acá hay que tener una alerta porque viene aumentando. Hay también acá una estacionalidad, la última parte del año el Tesoro suele recibir bastante financiamiento del Banco Central, pero en un contexto de inflación alta, fíjense en que la inflación, si bien desaceleró en los últimos meses, le cuesta seguir con la tendencia decreciente, se estabilizó en un piso del 3%, si le sumamos una expansión monetaria, podría ser un cóctel que activaría nuevamente la inflación que en el promedio de los primeros partes del año había sido el 4%, niveles muy altos para lo que es la historia reciente de Argentina. Respecto a las perspectivas de inflación, este piso del 3% lo marca no solo la tendencia, sino que el relevamiento expectativa del mercado que realiza el Banco Central con los analistas económicos muestra que las perspectivas de los próximos 12 meses de inflación es del 43,2% anual. Eso te da un rango del 3%. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Hasta acá les conté la macroeconomía. Con la macroeconomía, ¿qué tenemos que hacer? Pensar una estrategia para un portafolio. Entonces, la estrategia del portafolio que les voy a contar tiene tres pilares. Punto 1, seguimos privilegiando la exposición en activos de Estados Unidos, por todo lo que le contaba, una economía robusta, aunque tiene su riesgo, lo vemos bastante bajo. Esa posición se toma a través de CDRs, hay casi 300 CDR para operar en Argentina, donde gran parte son de Estados Unidos, nos permite tomar posición en Estados Unidos. Con respecto a los activos de cobertura argentina, privilegiamos tomar activos de cobertura que sigan la inflación por sobre lo que sigan el dólar, tanto el oficial como el financiero, porque lo vemos que en estos niveles no esperamos una suba abrupta como la que sí hubo los 3 meses anteriores. Entonces, creemos que un portafolio tiene que tener una posición importante en activos de cobertura, sí, pero entre dólar e inflación privilegiamos inflación. Y por último, digamos, haciendo un zoom sobre la exposición de Estados Unidos, seguimos privilegiando un equilibrio entre los activos cíclicos, que son activos que tuvieron una muy buena performance en la primera parte del año, pero que con una desaceleración económica han perdido un poco el brillo, sector consumo, que funciona como defensivo, y un tecnológico que en un contexto de economía creciendo y tasas bajas, tiene una buena performance, y eso es lo que se ha visto en los últimos meses. Como siempre digo, este portafolio lo pensamos entre darle 3 alternativas para que el cliente o el inversor sepa, digamos, en base a su perfil de riesgo, dónde posicionarse. Tenemos un conservador, moderado y un agresivo. Yendo al portafolio conservador, es un portafolio que tiene un 35% de exposición en pesos argentinos, 65% en exposición de dólar, un 10% en efectivo, 60% en renta fija, 30% en renta variable. Hemos bajado participación en renta variable justamente por el cierto riesgo que se puede ver en una desaceleración de economía de Estados Unidos. Entonces, creemos que es pertinente bajar un poco de exposición. Rotamos parte del efectivo, o sea, nosotros veníamos con una tenencia en efectivo en dólares bastante alta y justamente nos permitió capturar esta suba del dólar MEP que les conté que se dio entre fines de marzo y julio del 17%. Eso ha sido muy beneficioso para el portafolio, pero creemos que en este momento es oportuno que parte del efectivo que estaba posicionado en MEP reasignarlo a inversiones que generen un rendimiento. En este caso privilegiamos ONs y fondos común inversión como la CAP Renta Dólar, un fondo común inversión muy interesante que ha tenido también un nuevo perfil más posicionado en América Latina, pero también en activos en Argentina como corporativos y subsoberanos, ambos con un riesgo bastante acotado. Bajábamos levemente en equity, como les decía, y esa baja en equity se dio en Coca-Cola y subimos participación de SER. Entonces, ¿cómo nos quedó nuestro portafolio conservador? Un 5% en cuenta remunerada en dólares, un 5% de cuenta remunerada en pesos. Nosotros siempre decimos tener cuenta remunerada en pesos nos permite tener una parte líquido pero que genere intereses. ¿Para qué? Para gastos, oportunidades, trade o alguna oportunidad de ajustar el portafolio, no tenemos que andar desarmando. Esa parte nos da justamente tener efectivo. Es como llevar plata en la billetera, ¿no? Uno dice, bueno, no me da nada, pero a veces es necesario. Bueno, ese es un poco el fin de tener la cuenta remunerada en pesos. Un 15% en el AdCap Renta Dólar, un fondo común inversión que tiene un 35% en Brasil,
un 35%, o aproximadamente un 35% en Argentina, entre distintas alternativas como son corporativo, subsoberano y muy poco en soberano, y una parte en money market internacionales, o sea, dólares afuera, que nos parece un equilibrio interesante, tiene una duration bastante acotada y un rendimiento estimado del 5% anual. La ON de Arcor, bueno, empresa conocida, una empresa interesante con buenos balances, diversificada geográfica y en el negocio. Es una N que rinde aproximadamente un 4%. Nos parece que para un perfil conservador es ideal. TX22 o el BonSER 2022, el 30%. Esta es nuestra posición SER, un bono SER que rinde inflación más un 2,5%. Y después 30% en tres activos que son CDR. 10% Berkshire Hathaway, que es justamente la empresa, es un holding del icónico inversión Warren Buffett. Nos gusta mucho porque está muy diversificado, tiene posiciones en Apple, en bancos, en industria, en otras tecnológicas. Entonces, es como tener un fondo común de inversión de Estados Unidos, digamos. Ese es el atractivo que tiene esta acción, que históricamente le ha ganado al S&P 500 y por eso es una acción que le solemos recomendar. Bank of America, bancos 10%. El riesgo de suba de tasa existe y un banco suele ser el mejor catalizador de una suba de tasa, y el 10% Coca-Cola, una blue chip, una compañía que paga dividendos, tiene un bajo beta, o sea, tiene un bajo riesgo, es una empresa que suele tener ingresos estables, por eso para un perfil conservador nos gusta. Yendo moderado, el moderado 40% en peso, 60% en dólar, 5% en efectivo, 60% en renta fija y 35% en renta variable. Como el perfil conservador, algunas cosas las voy a saltear porque se repite al perfil anterior. Rotamos efectivo y ON al fondo común de inversión AdCap renta de dólar. Bajamos levemente equity y subimos participación en SER, ¿no? Digamos. Entonces, ¿cómo nos queda? 5% en pesos, por el argumento que les contaba anteriormente. 15% en el AdCap renta dólar, que lo hemos sumado a partir de este mes. 10% en la ON de Capex, digamos. Capex, una empresa, digamos, también apuntada al negocio del petróleo y gas, tiene su diversificación, rinde aproximadamente un 6%, y digamos nos parece interesante tener una ON como la de Capex, un 35% en el AdCap balanceado 2. Este es un fondo que replica una estructura de bono SER, con lo cual lo que apunta es a ganarle a la inflación. Sistemáticamente le ha venido ganando a la inflación, actualmente rinde SER más un 2,8%, también tiene una duration corta, tiene una posición SER corta, interesante, digamos, para tener en un portafolio donde uno lo que busca es justamente seguir y no perder con respecto a la inflación. Y después la posición de lo que es en renta variable, son también en CDR, bueno, Berkshire Hathaway, que ya lo conversamos, Bank of America, y aquí hay dos activos que no estaban en el conservador, como es Walmart, 5%. Este también sigue un poco la línea de una empresa de consumo con negocios estables, pero que a diferencia de Coca-Cola, cuando la economía se expande, suele capturar parte de la expansión porque hay una parte de lo que vende Walmart que es consumo, digamos, no básico, sino consumo discrecional, y en ese sentido Walmart se vería beneficiado. Presentó muy buenos balances este último trimestre, digamos, ha sido una acción muy interesante, y 10% en Google, que justamente la holding es Alphabet. Lo sumamos al perfil el mes pasado, ha rendido un 14% desde que lo sumamos en el perfil en pesos, ¿no? El rendimiento 14% que sumamos el año pasado, y nos gusta mucho porque Google también, muy buena caja, crecimiento en sus ingresos, resultados positivos, y un negocio como el de la publicidad que está creciendo muy fuerte y es uno de los pilares de Estados Unidos. También tiene mucho lo que es inteligencia artificial, o sea, es muy interesante esta tecnológica como es Google. Y el último perfil, y ya vamos cerrando, digamos, en el agresivo tiene un 23% en pesos, 77% en dólares. Fíjense que tiene más posición en dólar, pero no es porque es más defensivo, sino porque se lo da en los CDRs, porque el portafolio agresivo tiene un 52% en renta variable, donde gran parte está en CDRs, 5% en efectivo, 43% en renta fija. Rotamos soberanos, cerramos posición soberana. Nos parece que la última suba que han tenido los bonos soberanos da una buena oportunidad para salir en soberano, y preferimos obligaciones negociables. Ahora les voy a contar cuál sumamos. Bajamos levemente equity, cerrando posición de Visa, un activo que
no ha tenido una buena performance, entonces preferimos cerrar en Visa y posicionar un nodo atractivo donde tenemos mejores perspectivas. Bajamos algo de Google y sumamos Microsoft, que es otra tecnológica a la cual tenemos muy buenas perspectivas por los balances y por el negocio donde está apuntando. Y lo que es bono SER, decidimos achicar lo que es duration, cerrando la posición del DIC-P y posicionando en un fondo común de inversión que tiene una cartera de bono SER más diversificada y un menor riesgo por su duration. Entonces, ¿cómo nos queda el perfil? Portafolio, 5% remunerada, 20% de la ON IRSA, una ON muy interesante con un buen rendimiento. IRSA que está recuperando, con la apertura se está viendo beneficiada por la apertura de los shopping y la vuelta a las oficinas. Celulosa, un 10% en una ON celulosa. Esta ON tiene dos características. Es una de las ON que más rinde y tiene una estructura de pago que vas cobrando capital en cuotas. Entonces te permite bajar el riesgo porque ya vas recibiendo parte de los dólares que vas invirtiendo. Esta ON la hemos incorporado en este mes. En lugar de tener bonos globales, que era la posición que teníamos antes, privilegiamos esta ON de celulosa. AdCap balanceado, un 13%, lo conversé anteriormente. Después, en lo que es renta variable, ya ahí tenemos asignado 10% en Google, 10% en Bank of America, 10% en Berkshire Hathaway, que esos son activos que están en el moderado. Y la diferencia con el moderado es, tenemos 10% de Microsoft, está teniendo una muy buena exposición en lo que es todo lo que es el negocio cloud, o sea, la nube, viene creciendo mucho. También todas las tecnologías han presentado balances por encima de las expectativas. Y Tesla, una empresa, ¿qué uno puede decir de Tesla? Un 7% en Tesla, una empresa que apuesta a lo que es muy del futuro, todo lo que es autos autónomos, autos obviamente sin necesidad de combustible fósil. Inteligencia artificial, recién salió que también está apuntando a todo lo que es robótica. Entonces nos parece que un portafolio agresivo tiene que tener Tesla, una empresa muy interesante con una muy buena perspectiva a largo plazo y que también ha presentado buenos balances, ha superado por primera vez, ha tenido beneficios por encima de los $1.000 millones, ingresos crecientes, o sea, una empresa que ya no es tanto una promesa, sino que pasa a ser algo materializable. Y un 5% de renta variable de acciones argentinas. Seguimos con una posición muy corta, digamos muy chica en activos argentinos, un 5%. Entendemos que los activos argentinos son interesantes para el trading y en ese sentido recomendamos que el que interese sumar posición en Argentina siga más nuestro reporte de análisis técnico, donde ahí sí tenemos posiciones más agresivas y más largas en lo que es activo argentino. Acá 5% y entendemos que en ese rango, por el momento, hasta que haya un cambio muy fuerte en el view macroeconómico argentina, no deberíamos tener más en lo que es renta variable. Bueno, ¿dónde pueden consultar este y otros reportes? Yendo a la página de YOL Invertido Online, Research Reportes, y tienen una sección de portafolio sugerido de Argentina, agosto 2021. Los invito a que visiten y ahí tienen mucho más detalle para analizar. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Espero que les interese alguno de los tres portafolios, la visión macroeconómica, y lo esperamos en una nueva charla acá por YOL Invertir Online en YouTube. Muchas gracias.